Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a realizar estas preciosas capibaras. Miren qué cositas más hermosas. Él con su corazón, dándole su corazón a ella y ella toda envuelta en una guirnalda de flores muy coqueta. Y por supuesto nuestros proyectos, aunque sean Ragdoll, siempre se pueden parar por sí solos. Cositas lindas, ¿verdad? Bien amigos, he decidido que este proyecto va a ser un proyecto gratuito y de libre acceso para todos en agradecimiento al apoyo que he recibido por parte de todos ustedes durante este largo año en que he estado ausente de las redes y de la elaboración de proyectos y diseños. Así que nada, es un placer para mí poder de alguna manera retribuir todo el cariño, los mensajes de apoyo que recibí durante todo un año. Así que va para ustedes este hermoso proyecto. Vamos a ver cuánto mide. A ver, la altura es de 23 centímetros. Bien, así que es un proyecto realmente importante. Y el ancho es de unos 17-18 centímetros. Bien, así que realmente es un proyecto importante, bastante representativo de este animalito que en la actualidad se encuentra en tendencia haciendo las delicias de grandes y de chicos. Bien, entonces continuemos con el tema de los materiales. Como en todos mis proyectos, yo siempre tejo con lana acrílica 100%. De 2 hebras, bien, cuyo grosor máximo oscila entre 1,7 y 2 milímetros máximo de grosor. Bien, esta particularmente es de 2 hebras, tiene la cualidad de que no tiene demasiada pelusa, por lo tanto no hace demasiada bolita con el roce. Ustedes, por supuesto, esto siempre lo pueden tejer con el material de su elección. Con aquello con lo que ustedes estén acostumbrados a tejer, pues usen ese material. Yo simplemente les digo qué es lo que yo utilizo por un tema de cercanía a mi casa. Es donde yo encuentro este material y a mí me viene bien, ¿correcto? Entonces vamos a utilizar este color que yo voy a llamar tostado. Un máximo de 100 gramos, bien, yo creo que utilicé un total de 80 gramos o algo así. Así que con un ovillo de 100 o 2 ovillos de 50 van perfecto. Después vamos a utilizar este color, marrón, que yo llamo marrón. De esto no usamos, no creo que lleguemos a 12 gramos, bien. Así que realmente es muy poco lo que se utiliza. El tutorial yo lo hago para la guirnalda. Ustedes acá ven el corazón. Bien, este corazón, yo hice el tutorial de este corazón cuando hicimos el tutorial del mapache ragdoll. Miren qué lindo, con este corazón. Bien, en ese tutorial yo realicé el tutorial del corazón, que es este mismo que hay acá. Quiero comentarles que eventualmente también podrían hacer, que también tenemos de forma gratuita en mi canal, el tutorial de este gatito con su cupcake. Este cupcake también lo podrían colocar acá, por ejemplo. Bien, entonces en la caja de descripción de acá del video yo les voy a dejar los enlaces a los tutoriales donde hicimos el cupcake y donde hicimos el corazón, para que vayan directamente ahí y los puedan realizar sin tener que estarlos buscando, ¿correcto? Pero en este tutorial vamos a hacer el tema de la guirnalda. La guirnalda de flores obviamente cuenta con verde. De esto se usa muy poco. ¿Qué cantidad? Es muy poco. Bien, usamos verde y yo utilizo 4 colores para hacer las flores. Así que es muy poquito de esto, ¿correcto? Para este tipo de detalles, por ejemplo, lo que es el bordado de la nariz y el blanquito del ojo, yo utilizo lana acrílica 100%, de la mitad o menos del grosor de la lana normal con la que tejo. Este tipo de detalles normalmente se hacen también con hilo de bordar, así que lo pueden hacer perfectamente con hilo de bordar. Lo que sí, no aconsejo que este tipo de detalles se hagan con la lana gruesa, bien, con la que tejen el proyecto, porque quedaría muy tosco, muy duro, bien, no quedaría bonito.
Después, ya que estamos aquí, vamos a hablar de los ojitos. Vamos a utilizar ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivas trabitas de seguridad. Y yo utilizo este cuchillo que ya está viejo y usado, y entonces, bueno, me valgo de él para poder ir hasta la cocina, calentar la punta y rematar acá lo que es el pernito del ojito de seguridad para que no lastime. Bien, esta maniobra también la pueden realizar con un mechero o un encendedor, pero yo prefiero usarla con el cuchillo porque con mis manos temblorosas pues tengo mucho más agarre con esto, ¿correcto? Entonces, para yo tejer con esta lana, yo utilizo una aguja de 3 milímetros. Bien, el tamaño que yo les mostré está tejido con esta lana, está tejido con esta aguja, por lo tanto ustedes obtendrán, tejiendo en las mismas condiciones, obtendrán más o menos este tamaño, ¿correcto? Después también vamos a necesitar una aguja punta roma, una aguja lanera punta roma de esas que no pinchan. También necesitamos una pinza o alicate de punta fina, bien, para poder extraer la aguja cuando estamos perdiendo hebra, para poder rellenar, aplicar un poco de relleno en agujeritos o lugares muy, muy concretos, pequeños. Hablando de relleno, pues obviamente necesitamos guata siliconada de buena calidad. ¡Puf! Bien, también vamos a utilizar alfileres de cabeza de perla para poder posicionar las piecitas. Yo me valgo de esta pinza de ropa, bien, para poder formar un ovillo, para organizar los ovillos, porque esta parte acá del hocico nosotros la vamos a tejer con la técnica intarsia. Entonces necesitamos formar ovillos. Es un proyecto bastante sencillo porque en este sector de acá, a lo sumo, pues se usan 3 ovillos, bien, porque hay cambio de color en tres etapas, pero realmente es bastante fácil, bastante llevadero. También vamos a necesitar una buena tijera, y ustedes van a ver que durante el tutorial pues yo me valgo de este marcador fluo para ir marcando el diagrama gráfico cuadriculado. Bien, y hablando de diagrama, quiero comentarles que van a tener a su disposición, para aquellos que deseen adquirirlo, el diagrama gráfico cuadriculado para realizar la base, o sea, para realizar la base del cuerpo, los brazos y las patitas. Bien, la información acerca de esto, de precio y forma de pago, la van a tener en la caja de descripción, pero como siempre mis tutoriales son completos desde el punto 1 hasta el punto final. Por lo tanto, el tema del diagrama gráfico, para aquellos que lo quieran adquirir, es un tema adicional. Bien, el tutorial está completo y pueden terminar su pieza perfectamente siguiendo los videos de mi tutorial. También vamos a utilizar silicona líquida o silicona fría, bien, que va a servir para pegar las patitas, para pegar acá lo que es la guirnalda de flores con un puntito de pegamento. Pueden utilizar silicona caliente, bien, si así lo prefieren, y para pegar acá, en este caso, un poquito acá al cuerpo para pegar el corazón, y acá en los deditos para poder apoyarlos y que no se despeguen de acá del corazón, bien. Así que necesitamos también esto de acá. Y a ver, por último tenemos este cepillito. Yo me valgo de este cepillito para poder despeluchar acá el penacho, bien. Pero bien, realmente no lo necesitan porque se pueden destornear las hebras y que queden enruladitas, así que no hay ningún problema con eso. Bien, les quería hacer la siguiente salvedad. Hace pocos meses, bueno, yo grabo con celular, bien, yo no tengo cámara de fotos, yo grabo con celular, y hace pocos meses mi celular hizo caput y bien, tuve que salir a comprar un celular nuevo. Y si bien había grabado pequeños videos cortos para mi otro emprendimiento, cuando me puse a grabar el tutorial, bien, de acá de la capibara, no me fijé hasta que descargué casi todos los videos, de que algo no estaba funcionando bien con la cámara, bien. Van a ver cosas extrañas en algunas partes, bien, o sea, cuando yo hice las tapas de los brazos, las tapas de las patas, bien, y descargué esos videos, vi que en algún momento como que la cámara hacía estos movimientos así raros y como que
temblaba un poco, más allá de lo que es el temblor de mis manos, bien. Lamentablemente es algo que yo no pude resolver, bien, tendría que haber tejido todo el proyecto nuevamente y realmente no reúno en este momento las condiciones de tranquilidad para volver a grabar todo un tutorial de nuevo. Entonces me puse a investigar y encontré que este teléfono tiene un problema con la cámara. Entonces, bueno, descargué una aplicación para utilizar otro tipo de cámara. Y bueno, lo resolví perfectamente, que es con lo que estoy grabando esta parte de intro con ustedes. Y también cuando uní las tapas y cuando cosí lo que son todas estas partes y eso a la cabeza, todo eso ya está hecho con la parte de la aplicación de la cámara y no hay ningún problema. Hago esto porque, hago esta aclaración porque yo soy media exquisita para esto, entonces si hay algo que no queda bien, pues trato de resolverlo, pero si no lo puedo resolver, por lo menos les quiero aclarar que, bueno, particularmente en este caso, pues no se pudo resolver en tiempo y en forma. Después, para lo que es el armado de las piezas, sí, bien, y bueno, que de ahora en más, pues el resto de los tutoriales van a ser con la calidad con la que ustedes están acostumbrados, pero en este particularmente van a ver cosas raras, como que viene una marea y mueve la cámara para acá y mueve la cámara para allá. Bueno, cosas rarísimas, cosas de la tecnología, ¿bien? Para aquellos que se están acercando por primera vez al canal, les quiero comentar que tenemos un curso completo de amigurumis desde cero en el canal. Esto no es amigurumi, esto es ragdoll, ¿bien? Muñeca significa muñeca de trapo en inglés, está formado por dos tapas que se unen en el borde, bien, pero contamos con un curso de amigurumis desde cero completo en el canal y con un curso de intarsia para principiantes. Esto está hecho con intarsia, bien acá los cambios de color, así que si quieren también aventurarse con proyectos un poco más pequeños e ir trabajando y perfeccionando la técnica intarsia, también los invito a que se den una vuelta por el canal para que vean esos cursos. Así que bien amigos, eso es todo, así que nos metemos de lleno ahora en el tutorial. Que lo disfruten, chao chao. Bien amigos, vamos a empezar a tejer nuestra capibara. Bien, consta de dos tapas, la tapa delantera o frontal y la tapa trasera. Ahora vamos a tejer la tapa delantera. Para ello vamos a necesitar organizar un poquito ovillos. Agarren del ovillo grande que tengan y van a generar un segundo ovillo, que yo utilizo estos palillos de ropa para poder generarlo. Bien, acá yo ya lo tengo. Es un ovillo de 135 vueltas. Entonces ustedes agarran el extremo de su hebra, traban aquí y dan 135 vueltas sobre el palillo. ¿Correcto? Una vez que terminan de dar las 135 vueltas, traban acá, dejan 30 centímetros y cortan. Bien, que es esta situación que tenemos aquí. Bien, una vez que ya tengan separado ese ovillito, por supuesto que si ustedes ya tienen dos ovillos distintos, o sea, tienen dos ovillos del mismo color, no hagan este ovillito de acá, sino que aprovechan el ovillo que ustedes ya tengan. El ovillo pequeño lo dejan separado para poder trabajar la parte de la cabeza. Entonces ahora ya vamos a empezar acá con el ovillo grande y vamos a empezar a tejer la tapa delantera o frontal. Estamos trabajando con la técnica intarsia. Bien, en la tapa delantera nosotros a la altura de la cabeza vamos a tener un parche que se corresponde con el hocico. Entonces, esto es simplemente una breve explicación para aquellos que no saben trabajar con intarsia. Siempre que estemos hablando de la tapa delantera, bien, vamos a hacer una diferenciación entre las hileras impares y las hileras pares. En la tapa delantera, las hileras impares, que son las que están a la derecha del diagrama, digo esto para aquellos que hayan adquirido el diagrama gráfico cuadriculado para hacer la base de este proyecto, bien, van a encontrar números impares a la derecha, bien, y van a encontrar números pares a la izquierda. Las hileras impares se van a leer de derecha a izquierda y se corresponden con el frente de la labor. Y las hileras pares se van a leer
desde la izquierda a la derecha y corresponden con el revés de la labor. Cuando estemos trabajando con el revés de la labor, ahí es donde vamos a hacer los cambios de color y las hebras van a quedar a ese lado. Bien, simplemente esto es una parte introductoria. Esto va a llevar solamente 2 cambios de color a la altura del hocico. Es muy sencillo, pero bien, les voy haciendo un poquito la introducción. Entonces, ahora vamos a empezar nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 16 cadenetas normales, no apretadas, bien, no excesivamente flojas. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, ahora en la hilera 1 vamos a tejer 15 puntos bajos, es decir, vamos a regresar tejiendo acá 15 puntos bajos. El primer punto bajo siempre es en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, acá está la primera cadeneta en la segunda, ahí hacemos el primer punto bajo. Bien, así que un punto bajo por punto, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en la última cadeneta 15. Bien, siempre al finalizar cada hilera vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor, ¿correcto? Hemos terminado la hilera número 1. Bien, ahora en la hilera 2 vamos a hacer una serie de aumentos. Esperen que esto se salió. Bien, vamos a hacer una serie de aumentos, así que vamos despacito. En el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, y siempre donde vamos a empezar a trabajar en la segunda, o sea, el primer punto siempre va a ser la segunda cadeneta. Si nosotros giramos así, vemos que la parte superior del punto bajo se ven como cadenetas. Bien, siempre vamos a empezar, a menos que se diga lo contrario, a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, ese es el primer punto. Ahí vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Así que 1 y su aumento. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento, que son 2 puntos en el punto. Así que 1 y su aumento. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en los siguientes puntos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto 1 y su aumento. Ahora vamos a tejer nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento. 1 y su aumento. Volvemos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3 y en los últimos 2 puntos vamos a hacer un aumento en cada punto. Así que en este punto hacemos un aumento, 1 y su aumento, y siempre en el último punto de cada hilera siempre la aguja tiende a agarrar solamente una hebrita. No, ustedes tienen que asegurarse de que están agarrando las 2 hebras de cada punto, bien, la V. Bien, una vez que se aseguran que están agarrando las 2 hebras, acá en este punto es nuevamente un aumento, así que un punto bajo y su aumento. Bien,
cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a hacer nuevamente aumentos, pero solamente van a ser en los extremos. Bien, así que en el primer punto hacemos un aumento, 1 y su aumento. En el siguiente punto volvemos a hacer un aumento, 1 y su aumento. Y ahora vamos a tejer todo puntos bajos y en los dos últimos puntos vamos a hacer un aumento en cada punto. Así que para estar seguros de la cantidad de puntos que tenemos que tejer, vamos a contar 5, 10, 15, 21, menos 4 al final, 17 puntos. Bien, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y nos tienen que haber sobrado 2 puntos y vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos. Así que 1 y su aumento. Y siempre recuerden en el último agarrar las 2 hebras de cada punto. Bien. 1 y su aumento. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 3 y la hemos terminado con 25 puntos. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer un aumento en cada extremo para terminar con un total de 27 puntos. Así que en el primer punto hacemos un aumento, 1 y su aumento. Bien, van 2. Y ahora seguimos contando. 3, 4, 24, 25 y en el último punto y siempre agarrando las 2 hebras hacemos un aumento que son 26 y 27. Cadeneta y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 4. Ahora en la hilera número 5 vamos a tejer un total de 28 puntos haciendo un aumento al final de la hilera. Bien, 1, 2, 3, 25, 26 y en el último punto y siempre agarrando las 2 hebras hacemos un aumento, 27 y 28. Cadeneta al aire y giramos la labor. No se preocupen de que esto empiece a tornearse y no intenten dejarlo plano. Bien, de alguna manera estamos haciendo aumentos para que esto vaya tomando esta forma así curva. Bien, que vaya formando un 3D. No intenten aplanarlo, ¿correcto? Giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5 con 28 puntos. Bien, ahora en la hilera número 6 vamos a tejer un total de 30 puntos, para lo cual vamos a tener que hacer un aumento en cada extremo. Bien, así que en el primer punto hacemos un aumento, 1 y su aumento, que son 2. Bien, y ahora seguimos. 3, 4,
27, 28 y en el último punto, agarrando las dos hebras, un aumento 29 y 30. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer 30 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 2, 3, 28, 29 y el último, agarrando siempre las dos hebras, 30. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a terminar con 32 puntos, para lo cual vamos a hacer un aumento en cada extremo. Bien, así que acá punto bajo y su aumento van 2, 3, 4, 29, 30 y en el último, agarrando las dos hebras, hacemos un aumento 31 y su aumento 32. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9, hileras 9 e hileras 10 son de 32 puntos cada uno. Bien, así que nos vemos al final de la hilera 10. 1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y en el último, agarrando las dos hebras, 32. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer un total de 33 puntos haciendo un aumento al principio. Así que 1 y su aumento van 2, 3, 4, 32 y el último, siempre agarrando las dos hebras, 33. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 11 con 33 puntos. Ahora vamos a tejer 33 puntos por hilera hasta el final de la hilera 17 y ahí nos volvemos a encontrar. Bien, 33 puntos por hilera hasta el final de la hilera 17. 31, 32 y 33. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a tejer un total de 32 puntos haciendo una disminución al final. Bien, cuando lleguemos aquí les digo cómo se hacen las disminuciones. Bien, así que empezamos. 1, 2, 3, 29, 30, 31
Y las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer involucrando los dos puntos. Bien, nos metemos en el primer punto, tomamos lazada, nos metemos en el último punto, siempre agarrando las dos hebras del punto, tomamos lazada y cerramos. 32. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 18 con 32 puntos. Ahora la hilera 19 es de 32 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 2, 3, 30, 31 y 32. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera 19. Ahora en la hilera 20 vamos a hacer un total de 31 puntos haciendo una disminución al final. Así que empezamos. 1, 2, 3, 29, 30 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 31. Cadeneta y giramos la labor. Recuerden de no aplanar el trabajo. Bien, hemos terminado la hilera 20 con 31 puntos. Bien, ahora en la hilera 21 vamos a terminar con un total de 29 puntos para lo que vamos a hacer una disminución al principio y una disminución al final. Las disminuciones al principio siempre las vamos a hacer saltándonos un punto. Así que si normalmente nosotros tejemos en este, pues no tejemos en este, sino que tejemos en este. Bien, y este ya lo contamos como 1. Así que 1, 2, 3, 27, 28 y con los dos últimos hacemos una disminución. 29. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22 vamos a hacer un total de 28 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 26, 27 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 28. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 22 con 28 puntos. Ahora en la hilera 23 vamos a terminar con 27 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero y tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 26 y el último 27. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 23.
Ahora en la hilera 24 vamos a tejer un total de 26 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 25 y el último 26. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 24. Ahora en la hilera 25 vamos a tejer un total de 25 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 24 y 25. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 25 con 25 puntos. Ahora la hilera 26 es de 25 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 2, 24 y el último 25. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26. Bien, y hasta acá, hasta la hilera 26, inclusive la parte trasera es exactamente igual. Por lo tanto, cuando nosotros terminemos de tejer la parte delantera, yo les voy a decir a ustedes que vuelvan a tejer esto hasta la hilera 26 inclusive, para poder después seguir trabajando la tapa trasera, ¿correcto? Bien amigos, continuemos ahora con la hilera 27. Acá vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento, y esto lo vamos a repetir 6 veces. Bien, así que punto bajo en el primer punto, un aumento que son 2 puntos acá en el siguiente punto. Bien, y esto lo vamos a repetir 6 veces, van 1, punto bajo, aumento, van 2, punto bajo, aumento, van 3, punto bajo, aumento, van 4, punto bajo, aumento, van 5 y punto bajo, aumento, van 6. Bien, ahora hacemos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y con los dos últimos hacemos una disminución. Bien, cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, y nos tienen que estar sobrando 2 puntos y en cada uno de ellos vamos a hacer un aumento. Así que acá un punto bajo y su aumento, y en el siguiente punto, y siempre tomando las 2 hebras, nuevamente un aumento, punto bajo y su aumento. Bien, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28 y ahora en la hilera 29 ya tenemos que tener este ovillito con el que vamos a trabajar y el ovillo, que en mi caso va a ser marrón, que es con lo que voy a hacer el parche del hocico, ¿correcto? Entonces digamos que yo a este color lo voy a llamar color tostado o caramelo y a este lo voy a llamar marrón, ¿correcto? Entonces, hilera 29. En el primer punto vamos a hacer un aumento con tostado, 1 y su aumento. Luego vamos a tejer 5 puntos bajos con tostado, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con tostado, vamos a tener que cambiar a marrón. Estamos en hilera 29, que la hilera 29 es impar. Y tal como yo les había explicado al principio, las hileras impares en la tapa delantera son el frente de la labor. Por lo tanto, las hebras tienen que quedar hacia atrás. Entonces ahora nos vamos a incorporar con marrón, siempre dejando 10-12 centímetros. Cerramos con marrón, ajustamos un poquito el color tostado y ahora con marrón y escondiendo la hebra marrón, o sea, incorporándola acá al tejido, vamos a tejer 7 puntos bajos. Bien, así que 1 e incorporando por atrás la hebra marrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no incorporo más la hebra marrón. Bien. Son 7, así que 7. El séptimo no lo cierro con marrón. Bien, lo dejo acá y acá es importante ir manteniendo el orden de los ovillos. Este lo pusimos acá, este acá y ahora vamos a incorporar el tercer ovillo, que es del color tostado. Bien, entonces dejamos esta hebra hacia atrás, nos incorporamos con color tostado dejando 10-12 centímetros. Cerramos con tostado, ajustamos un poquito el marrón y ahora traemos la hebra tostada para acá porque vamos a seguir tejiendo con tostado y vamos a ir escondiendo la hebra tostada. Bien, vamos a tejer 20 puntos bajos y vamos a esconder la hebra en los primeros 6-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, no escondo más la hebra, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el último punto, agarrando siempre las dos hebras, 20. Cadeneta. Cuando yo digo lo que habíamos hecho acá, que era un aumento, 5 puntos bajos, luego hacemos 7 de marrón y hacemos 20 de color tostado, tienen que dar esos puntos. Si ustedes llegan acá y les dio un punto de más o les dio un punto de menos, tienen que desarmar toda la hilera para ver dónde está el error, porque no queremos que se empiece a desdibujar todo esto, ¿correcto? Así que sean muy cuidadosos con eso. Entonces, hemos terminado la hilera 29. Hicimos cadeneta al aire y ahora giramos la labor, ¿correcto? Tenemos solamente 3 ovillos. Este ovillo lo traemos totalmente hacia la derecha. Este de acá, fíjense cómo meto la mano por debajo, bien, del tejido, lo traigo para acá y lo dejo totalmente a mi izquierda. Y este de acá, meto la mano por abajo y lo paso arriba y al centro. Bien, de ese modo tengo los ovillos en orden. Ahora en la hilera 30 vamos a hacer una disminución primero, es decir, que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Esta es la disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, perdón, vamos a hacer 17 puntos bajos, ¿correcto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí voy a agarrar esta hebrita acá y la voy a esconder unos 3, 4 puntitos más. Así que íbamos 11, la incorporo por acá, 12, 13, 14, ya no la incorporo más, la dejo acá, 15, 16 y 17. Bien, pero el 17 no lo cierro con color tostado, bien, pero voy a trabar acá el ovillo para que no se me desmorone en la manipulación, ¿correcto? Y estamos en hilera 30, la hilera 30 es el revés de la labor, por lo tanto los ovillos, las hebras, tienen que venir al regazo y pónganlo en el regazo, ¿correcto? Ahora vamos a cerrar con marrón, pero cuidado que el marrón está a un punto de distancia, bien, el marrón está acá, acá tenemos un punto y acá tenemos recién esto, o sea que tenemos que aflojar un poquito esa hebra para que no quede tensa la labor. Ahora con marrón vamos a tejer 10 puntos, el primero es el que está acá debajo de la hebrita marrón, 1, 2, ahora voy a incorporar esta hebrita marrón 3, 4 puntitos, van 2, 3, 4, 5, no lo escondo más, 6, 7, 8, pero son 10, así que voy a tejer los dos restantes incorporando la hebra tostada por acá atrás, 9 y 10. El décimo no lo cierro con tostado, lo traigo al regazo, bien. No lo cierro con marrón, lo traigo al regazo, cierro con tostado.
Y ahora con tostado vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y acá hay un último. Bien, ahora tenemos que hacer un aumento en este último y siempre agarrando las 2 hebras del punto. Hacemos un aumento. Punto bajo y su aumento. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor y ahora este ovillo lo traemos acá. Sacamos el siguiente, o sea, nosotros pasamos la mano así y lo siguiente que sale es el marrón. Bien, lo pasamos para acá y lo siguiente que sale es este. Y así quedan en orden. Hemos terminado con la hilera 30. Ahora, en la hilera 31, hacemos en el primer punto un aumento, bien de color tostado, que son 2 puntos en el punto. 1 y su aumento. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con tostado. Hilera 31 es impar, por lo tanto este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Dejamos el ovillo acá. Bien. Cerramos con el color marrón, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que cerramos con marrón, pero aflojamos un poquito esa hebra para que no quede tensa y ajustamos un poquito, vean cómo tiro acá, ajustamos un poquito el color tostado. Ahora, con marrón vamos a tejer 12 puntos, el primero de ellos tomando la hebrita, bien, por acá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el 12 lo tejemos incorporando esta hebra por atrás porque después vamos a seguir tejiendo con ella. 12. El 12 no lo cerramos con marrón, lo dejamos acá al lado de este color tostado. Cerramos con este color. Ahora vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer una disminución. Bien, tomando los 2 puntos. Me meto en el primero, paso lazada, me meto en el siguiente, paso lazada, tomo lazada y cierro. Esta es la disminución. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta al aire, giramos la labor, este ovillo pasa totalmente para acá, me meto por debajo de la labor, paso este ovillo para acá, me meto debajo de la labor, paso este ovillo al centro y arriba. Bien, hemos terminado con la hilera 31. Ahora en la hilera 32 vamos a hacer una disminución, es decir, que saltamos el primer punto y tejemos en el siguiente. Bien, esta es la disminución. Ahora vamos a tejer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
El 14 no lo cerramos con color tostado, hilera 32 es par. Este es el revés de la labor. Los ovillos vienen al regazo, bien, pero trábenlo para que no se desarme. Pasamos al regazo. Cerramos con marrón, ajustamos un poquito el color tostado. Ahora con marrón tejemos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 12 no lo cerramos con marrón, lo traemos al regazo, cerramos con color tostado, ajustamos un poquito el marrón. Ahora con color tostado vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y este de acá es el último, agarrando las 2 hebras, 6. Cadeneta y giramos la labor. Pasamos los ovillos, si pasamos la manito por acá, lo que sale es el marrón, traemos el marrón. Y si pasamos acá, lo que toca es el tostado. Bien, hemos terminado la hilera 32. Ahora en la hilera 33 vamos a tejer 6 puntos tostados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con tostado, hilera 33 es impar. Este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Bien, dejamos el ovillo acá. Cerramos con marrón, ajustamos un poquito el tostado. Ahora con marrón tejemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12 no lo cerramos con marrón, lo dejamos acá atrás. Cerramos con tostado, ajustamos un poquito el marrón. Ahora con tostado vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, con los siguientes 2 puntos vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a tejer los restantes 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 33. Ahora en la hilera 34 empezamos con una disminución, es decir que nos saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Ahora vamos a hacer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12 no lo cerramos con tostado. Hilera 34 es par. Este es el revés de la labor. Los ovillos vienen al regazo. Bien, pero tenemos que trabar acá el ovillo. Esto viene al regazo. Cerramos con marrón.
ajustamos un poquito el tostado. Con marrón vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12 no lo cerramos con marrón, lo traemos al regazo, cerramos con tostado, ajustamos un poquito el marrón y ahora con tostado tejemos los restantes 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 34 y recuerden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Bien, ahora en la hilera 35 vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con tostado. Hilera 35 es impar. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con marrón. Ajustamos un poquito el tostado. Con marrón tejemos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12 no lo cerramos con marrón, lo dejamos acá atrás. Cerramos con tostado, ajustamos el marrón y con tostado ahora tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Con los siguientes 2 puntos hacemos una disminución. Y ahora tejemos los restantes 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 hacemos una disminución, o sea, saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Ahora vamos a tejer 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11 lo vamos a tejer incorporando esta hebra por acá porque después la tenemos que, es con la que vamos a seguir tejiendo. 11. Bien, el 11 no lo cerramos con tostado, trabamos aquí, hilera 36 es par, este es el revés de la labor, por lo tanto el ovillo viene al regazo. Cerramos con marrón, ajustamos el tostado, con marrón tejemos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 11 no lo cerramos con marrón, lo traemos al regazo.
cerramos con tostado, ajustamos el marrón y con tostado tejemos los restantes 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 36. Ahora en la hilera 37 empezamos con una disminución, es decir que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Ahora tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4. El quinto lo tejemos incorporando la hebra marrón por atrás. 5. El 5 no lo cerramos con tostado. Hilera 37 sin par. Este es el frente de la labor. Los ovillos quedan hacia atrás. Bien, cerramos con marrón. Ajustamos el tostado. Con marrón tejemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 10 no lo cerramos con marrón, lo dejamos acá atrás, cerramos con tostado, ajustamos el marrón. Ahora con tostado vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Con los siguientes 2 puntos hacemos una disminución. Y ahora tejemos los restantes 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 37. Ahora en la hilera 38 empezamos con una disminución, es decir que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Ahora tejemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el décimo lo tejemos incorporando la hebra marrón. No lo cerramos con tostado. Hilera 38 es par. Este es el revés de la labor. Trabamos el ovillo y pasamos el ovillo hacia el regazo. Cerramos con marrón, ajustamos el tostado. Con marrón tejemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con marrón, lo pasamos al regazo, cerramos con tostado, ajustamos el marrón y ahora con tostado tejemos los restantes 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 38. Bien, ahora en la hilera 39 vamos a empezar con una disminución, es decir que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el quinto lo tejemos incorporando la hebra marrón por atrás.
5. El 5, el quinto no lo cerramos con color tostado, hilera 39 sin par. Este es el frente de la labor, los ovillos quedan hacia atrás. Bien, cerramos con marrón, ajustamos un poquito el tostado. Con marrón vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con marrón, lo dejamos acá atrás. Cerramos con tostado, pero cuidado, el tostado está a un punto de distancia. Así que tenemos que aflojar un poquito esa hebra, ajustamos el marrón. Ahora con color tostado vamos a tejer 4 puntos, el primero de ellos incorporando la hebrita por atrás. 1, 2, 3, 4. Con los siguientes 2 puntos vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a tejer los 6 puntos restantes. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 39. Ahora en la hilera 40 vamos a empezar con una disminución, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Vamos a tejer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 y el 11 lo tejemos incorporando la hebra marrón. 10 y 11. El 11 no lo cerramos con tostado, hilera 40 es par, este es el revés de la labor. Los ovillos vienen al regazo. Bien, cerramos con marrón. Con marrón tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con marrón, lo traemos al regazo, cerramos con tostado. Pero cuidado que el tostado está a un punto de distancia, así que cerramos con tostado, pero aflojamos esa hebrita, ajustamos el marrón. Ahora con tostado tejemos 5 puntos, el primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5 y con los 2 últimos puntos hacemos una disminución. Cadeneta y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 40 y ya hemos terminado con el color marrón. Por lo tanto, vamos a cortar la hebra. Siempre que dejen una hebra, corten aproximadamente eso, 10-12 centímetros. Bien, ya terminamos con marrón. Y ya terminamos con este ovillo chico. ¿Correcto? Así que también dejen 10-12 centímetros. En mi caso ha sobrado esto. Esto se puede utilizar perfectamente después para hacer las manitas y eso, así que, o para hacer el penacho, o sea, esto se va a utilizar, ¿correcto? Bien. Ahora en la hilera 41 empezamos con una disminución, así que saltamos este, tejemos en el siguiente. Ahora tejemos 11 puntos. 1, 2, 3,
4, bien, y los restantes 4 puntos los vamos a tejer incorporando esta hebra marrón. Así que van 4, 5, 6, 7, 8, no escondemos más la hebra marrón, 9, 10, 11. Con los siguientes 2 puntos hacemos una disminución. Y ahora tejemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 41. Ahora en la hilera 42 hacemos una disminución. Al principio saltamos este, tejemos este. Ahora hacemos 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a incorporar esta hebrita que no la perdí en esta hilera de acá, no me di cuenta, voy a perderla arriba. Bien, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya no escondo más esta hebra, 16, y con los 2 últimos hacemos una disminución. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 42. Ahora en la hilera 43 vamos a empezar con una disminución, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Ahora hacemos 6 puntos. Podemos incorporar durante 3-4 puntitos esta hebrita. A ver, nosotros hicimos acá la disminución y dijimos que son 6 puntos. Bien. 1, 2, 3, no escondan más la hebrita. 4, 5, 6. Con los siguientes 2 puntos hacemos una disminución. Y ahora tejemos los restantes 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadeneta y giramos. Bien, hemos terminado la hilera 43. Ahora en la hilera 44 vamos a empezar con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Ahora tejemos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. Cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 44. En la hilera 45 empezamos con una disminución, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, hacemos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora con los dos últimos hacemos una disminución, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 45. En la hilera 46 empezamos con una disminución, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Ahora tejemos 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución, cadeneta, giro. Hemos terminado la hilera 46. Ahora en la hilera 47 vamos a hacer dos disminuciones al principio, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Con los siguientes dos puntos vamos a hacer una disminución. Ahora tejemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y con los dos últimos hacemos una disminución, cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 47. Ahora en la hilera 48 empezamos con una disminución, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, tejemos un punto bajo y nos tienen que estar sobrando 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer dos disminuciones. Así que la primera disminución, tomamos los dos primeros puntos y hacemos la segunda disminución tomando los dos últimos puntos. Bien, acá ajusten bien, cortan de 10-12 centímetros, hacen cadeneta y cierran. Bien, y con esto hemos terminado la tapa delantera de nuestro proyecto. Entonces, todas estas hebras nosotros las escondimos durante 2 hileras, por lo tanto las podemos cortar dejando 1 centímetro o algo así. Ya están perdidas, así que no van a tener ningún problema. Entonces todas estas disminuciones y aumentos que hicimos acá es para darle el mayor volumen posible a la cabeza para que se despegue del cuerpo y quede como más redondito. Bien, ok, esta es la tapa delantera. Ahora toca hacer la tapa trasera y tal como les comenté, hasta la hilera 26 inclusive comparte el mismo patrón que esto. Bien, así que nos vemos al final de la hilera 26.